En este tutorial estudiaremos un poco acerca de energías alternativas, un tema de gran importancia en la actualidad, debido a la posibilidad de escasez de algunas fuentes energéticas muy comunes, como lo son el petróleo y sus derivados. En este caso estudiaremos lo que es la energía del viento. Y vamos a hablar un poco acerca de esa energía. Resulta que la energía del viento solo se ha podido aprovechar en pequeña escala, porque al igual que otros recursos de energía indirectos, los sistemas de potencia eólicos tienen desventajas debido principalmente a la variabilidad en las velocidades del viento. Es decir, la velocidad del viento no suele ser constante. Es por ello que desarrollaremos una expresión aproximada para calcular la potencia del viento. Debemos tener presente que toda máquina que aproveche la energía del viento o energía eólica transforma ese tipo de energía, que es básicamente energía cinética, en energía mecánica de un objeto. Es decir, que la energía eólica o energía cinética de movimiento del viento se transforma en energía mecánica de un objeto mediante un eje rotatorio, como el caso que estamos observando, en el cual tenemos viento que pasa a través de un túnel de viento y hace girar este eje rotatorio, ya sea en sentido contrario o igual al de las manecillas del reloj. Empecemos describiendo un término muy importante, que es la energía cinética por unidad de volumen de una columna de aire en movimiento. Si consideramos entonces esta cantidad de aire o de viento que está circulando por esta tubería como una columna de aire, decimos que la energía cinética por unidad de volumen, E sub c sobre volumen, es igual entonces a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que es como se define la energía cinética de movimiento translacional sobre volumen. Y observemos que estamos considerando un volumen cilíndrico, aunque para el presente caso no vamos a especificar estas unidades. Debemos tener presente que con V minúscula denotamos la velocidad del viento y con V mayúscula el volumen de la columna de aire. Y resolviendo entonces esta expresión, tenemos que eso es igual a un medio de la masa sobre el volumen, que multiplica la velocidad al cuadrado. Y recordemos que masa sobre volumen es un término o una propiedad intensiva denominada densidad intensiva, porque se hace independiente de la cantidad de masa. Es así como la energía cinética por unidad de volumen viene a ser igual a un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. Es decir, la energía cinética por unidad de volumen es igual a la energía cinética en términos de la densidad, en este caso del fluido que está pasando a través del volumen considerado. Y como el fluido considerado es aire, especificamos que es la densidad del aire. Ahora bien, tenemos la energía cinética por unidad de volumen y esta expresión la denotamos como la número 1. Otra expresión que nos sirve de utilidad para determinar una expresión aproximada para calcular la potencia del viento es aquella que define la tasa de flujo o caudal. La tasa de flujo o caudal de aire que pasa a través de esta columna de área de sección transversal A. Observemos que esta columna de aire tiene un área de sección transversal que podemos denotar como A y una altura h correspondiente a la distancia que recorre el viento durante el intervalo de tiempo que se considera. Y para este caso entonces tenemos que la tasa de flujo o caudal Q es igual, de acuerdo con la ecuación de continuidad, al área por la velocidad del fluido. Tenemos entonces que A es el área de la sección transversal del sistema que capta el viento como un conjunto de aspas del rotor giratorio. Y esta ecuación entonces, que define el caudal de aire que pasa por esta columna, la denotamos como la número 2. Y vamos a definir la potencia, la cual se obtiene
Al multiplicar la energía cinética por unidad de volumen, es decir, la ecuación 1, y la tasa de flujo o caudal de aire que pasa por este volumen, es decir, la potencia, se obtiene de multiplicar las ecuaciones 1 y 2, es decir, que la potencia del viento viene a ser entonces igual a la energía cinética por unidad de volumen o sobre volumen, que multiplica entonces la tasa de flujo o caudal. Y recordemos que esta tasa de flujo o caudal se define en términos del volumen de fluido que pasa por unidad de tiempo, es decir, volumen sobre tiempo. Es decir, multiplicamos la energía cinética sobre volumen por volumen sobre tiempo. Y es así como podemos obtener entonces la potencia del viento. Observemos que si cancelamos el término de volumen, nos queda energía cinética sobre tiempo, que son las unidades de potencia. Multipliquemos entonces estas dos ecuaciones y tenemos que el término de potencia es igual a la ecuación 1, que es un medio de la densidad por la velocidad del viento al cuadrado, por la ecuación 2, que define la tasa de flujo o caudal de aire, es decir, área por velocidad, con lo que obtenemos que la potencia del viento se puede calcular como un medio de la densidad del fluido por la velocidad al cubo del fluido por el área de la sección transversal por la cual circula el fluido, en este caso el viento. Y esta ecuación la denotamos entonces como la número 4 y nos permite entonces calcular la potencia del viento. En ocasiones nos piden preferiblemente calcular la potencia disponible por unidad de área, es decir, pasamos este término de área a dividir, con lo cual obtenemos la potencia sobre área como igual a un medio de la densidad del fluido por la velocidad al cubo. Y esta ecuación la denotamos como la número 5. Tenemos entonces dos expresiones para calcular la energía del viento, de acuerdo a las consideraciones que hemos efectuado, es decir, una columna de aire o de viento que pasa a través de un eje rotatorio, y es así como la energía cinética del viento se transforma en energía mecánica de este rotor giratorio o eje rotatorio. Esta ecuación 4 se basa en condiciones iniciales y supone que toda la energía cinética está disponible para calcular la potencia. Es decir, considera que toda la energía cinética del viento se transforma en energía mecánica para el movimiento del eje rotatorio. Recordemos que este es el eje rotatorio. En la realidad, la corriente de aire se origina en el generador eólico con cierta velocidad residual, es decir, que no toda esa energía cinética del viento se transforma en energía mecánica que mueve el eje rotatorio. Cálculos más precisos indican que en el mejor de los casos se puede extraer solo 59,3% de esa cantidad, es decir, que aproximadamente 59,3% de la energía cinética del viento se transforma entonces en energía mecánica para el movimiento del eje rotatorio. No toda la energía cinética del viento se transforma en energía mecánica de rotación. Es por ello que se considera que la energía del viento es una energía o es una fuente energética indirecta, y podemos observar entonces que por esta eficiencia puede no ser económicamente viable en algunos casos, aunque a gran escala, como habíamos dicho, podría resolver grandes problemas energéticos en el mundo. Como aproximadamente 59,3% de la energía cinética del viento se transforma en energía mecánica para el movimiento del eje rotatorio, tenemos que la potencia máxima para un cálculo más real sería entonces la siguiente. En el caso de la ecuación 4 tenemos entonces lo siguiente: 59,3% sobre 100%, que multiplica un medio de la densidad por la velocidad
del viento al cubo por el área. Y esto nos da entonces una potencia máxima que se puede calcular como una aproximación más real igual a 0,593 sobre 2, que multiplica la densidad por la velocidad del viento al cubo por el área. O también podemos decir que esta potencia máxima es igual a 0,2965 por la densidad del viento por la velocidad al cubo por el área de la sección transversal. Y tenemos entonces la ecuación número 6 equivalente a la ecuación 4, pero para un cálculo más real. De modo similar tenemos la potencia máxima por unidad de área, que se obtiene simplemente pasando el término área al lado izquierdo, y tenemos que eso es igual a 0,2965 veces la densidad del viento por la velocidad del mismo al cubo, y es así como obtenemos la ecuación número 7. Vamos entonces a resolver un breve ejemplo aplicando estos conceptos para hallar la potencia del viento. Tenemos entonces el presente ejemplo sobre energía del viento. El ejemplo trata de la salida de potencia de un molino de viento. Nos dice que debemos calcular la salida de potencia de un aerogenerador que tiene un diámetro de aspa de 100 metros, suponiendo una velocidad del viento de 12 metros sobre segundo y una eficiencia del 14%, para una densidad del aire igual a 1,2 kilogramos sobre metro cúbico. Resolvamos entonces el presente ejemplo. Tenemos entonces que calcular la potencia del aerogenerador, y para ello entonces vamos a hacer uso de las ecuaciones descritas con anterioridad. En este caso hallaremos la potencia máxima, pero considerando que toda la energía cinética se transforma en energía del movimiento del eje rotatorio. Es decir, no vamos a emplear las ecuaciones 6 y 7, sino la 4 y la 5. Es decir, consideramos que toda la energía cinética del viento se transforma en energía mecánica para el movimiento del eje rotatorio. Es una suposición que, aunque no es realista, nos permite avisorar los cálculos presentes o entenderlos mucho mejor. Nos indican el radio del aspa. Si volvemos al dibujo en que consideramos la columna de viento que mueve este eje rotatorio, el radio del aspa entonces sería entonces el radio del túnel de viento y por ende el radio del área de la sección transversal. Tenemos entonces que el radio viene a ser igual a la mitad del diámetro y nos indican el valor del diámetro, que es de 100 metros. Tenemos entonces un radio igual a 100 metros sobre 2, por tanto el radio es igual a 50 metros. Tenemos el radio del área de la sección transversal. Hallemos ahora sí el área de dicha sección transversal, considerando que es un área circular. Recordemos que el área de una sección circular es igual a pi por el radio al cuadrado. Es decir, que eso es igual a pi por 50 metros al cuadrado, lo que nos da un valor para el área igual a 7.853,98 metros cuadrados. Este es entonces el área de la sección transversal a través de la cual cruza esta columna de viento. Y recordemos entonces que estamos considerando que toda esa energía cinética del viento se transforma en energía mecánica para mover el eje rotatorio, es decir, para que éste gire. Es decir, estamos extrayendo el 100% de la energía cinética del viento. Por tanto, empleamos la ecuación número 4, que nos dice que la potencia máxima, para este caso idealizado, es igual a un medio de la densidad del fluido, en este caso del aire, por la velocidad al cubo por el área. Nos indican la velocidad del viento, 12 metros sobre segundo. Conocemos también la densidad del aire, que es 1,2 kilogramos sobre metro cúbico, y el área de la sección transversal la hemos acabado de determinar. Por tanto, solo tenemos que reemplazar los valores en esta expresión. Tenemos que esto es igual a un valor de potencia máxima, en el caso idealizado, de un medio de la densidad del aire, que es 1,2 kilogramos sobre metro cúbico,
por la velocidad del viento, que es 12 metros sobre segundo, elevado al cubo por el área de la sección transversal, que son 7.853,98 metros cuadrados. Observemos que las unidades de estas variables se encuentran en unidades del Sistema Internacional SI, y efectuando un análisis dimensional tenemos kilogramo sobre metro cúbico, que multiplica las unidades de velocidad al cubo, es decir, metro cúbico sobre segundos al cubo por metro cuadrado. Y observemos que tenemos kilogramo por metro, tomamos uno de los metros, sobre segundo al cuadrado, que nos da entonces las unidades de Newton. Kilogramo metro sobre segundo al cuadrado son unidades de Newton por metro cúbico por metro sobre metro cúbico por segundo. Cancelamos las unidades de metro cúbico con metro cúbico y nos queda Newton por metro sobre segundo. Y Newton por metro son las unidades de Joule. Y tenemos entonces Joule sobre segundo, es decir, trabajo sobre unidades de tiempo, que son las unidades de potencia. Y las unidades de potencia son Joule sobre segundo, que son watts o vatios, que abreviamos como W. Por tanto, nos queda como resultado el siguiente valor: una potencia máxima igual a 8,143 por 10 a la 6 watts o vatios de potencia, que podemos pasar a unidades de megawatts. 8,143 megawatts o megavatios. Pero este es el caso ideal, y resulta que también nos indican la eficiencia de este proceso de conversión de energía cinética del viento a energía mecánica de rotación, y por tanto tenemos que determinar la potencia considerando esta eficiencia, es decir, la potencia máxima real. Para hallar esa potencia máxima real, que indicamos con una R mayúscula, multiplicamos entonces el valor de la eficiencia, 14%, sobre 100%, que multiplica el valor obtenido de 8,143 megawatts. Y esto nos da una potencia máxima real igual a 1,140 megawatts o megavatios. Y de esta forma concluimos el presente ejemplo referente al cálculo de la potencia del viento en un molino de viento. Los invitamos entonces a seguir estudiando nuestros videos referentes al tema de mecánica de fluidos.